Vamos a presentar el proyecto Reacciones Adversas Antihipertensivos en Capultitlán. Este proyecto forma parte del Diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia impartido por la Universidad Univermillennium como parte del módulo 3 titulado Sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en los sectores público y privado, por Ana Mónica Villegas Santana. El módulo está a cargo del profesor, el doctor Eric Ayala Calvillo. El proyecto de las reacciones adversas lo vemos aplicado en que todos los medicamentos tienen un potencial riesgo de poder causar una reacción adversa en nosotros como pacientes. Sin embargo, las reacciones adversas antihipertensivos se han identificado a través de diversos estudios, como en todos los medicamentos, las cuales se clasifican en reacciones por sobredosificación, reacciones por efectos secundarios, reacciones por hipersensibilidad o algunas reacciones que pueden ser por interacciones medicamentosas. Sin embargo, estas últimas por interacciones medicamentosas no son reportadas tan frecuentemente, sin embargo existen. A su vez, estas se pueden clasificar en las reacciones tipo A y tipo B, en donde las reacciones que se clasifican en el tipo A se van a relacionar en sus efectos farmacológicos, además de que este tipo de reacciones llegan a ser predecibles. Sin embargo, todas las reacciones del tipo B se van a relacionar con efectos que son menos frecuentes, sin embargo pueden ser más graves en nuestros pacientes. Por lo anterior y por los antecedentes que tenemos respecto a los antihipertensivos, se decidió evaluar la frecuencia de las reacciones adversas antihipertensivos en la zona de Capultitlán. Los antihipertensivos, como sabemos, México es un país porcentaje de, al igual como de obesidad, tenemos un gran número de pacientes hipertensos. La mayoría de nuestros pacientes hipertensos, como lo vamos a ver en los resultados de la encuesta, llegan a tener alguna otra enfermedad concomitante. Más frecuentemente es diabetes mellitus. Sin embargo, no todos los pacientes hipertensos llegan a ser diabéticos. Entonces puede ser que nuestros pacientes lleguen a manejar incluso una polifarmacia. Para que un paciente se haya considerado con polifarmacia es manejando a partir de 3 medicamentos incluso más. Consideramos a nuestros pacientes con polifarmacia. Al ya tener pacientes con polifarmacia, pues ya debemos de considerar que sí puede haber interacciones medicamentosas, que puede haber reacciones de sinergismo, que puede haber reacciones de antagonismo. Entonces, por eso es que decidimos realizar el estudio sobre este segmento de población. Como objetivo principal tenemos identificar las principales reacciones adversas a medicamentos antihipertensivos en Capultitlán que sean reportadas por nuestros pacientes. Dentro de nuestra población muestra va a ser la población que se encuentra en Capultitlán, que ya tenga como patología de base la hipertensión y que además se encuentre con un tratamiento farmacológico. Entonces, el 100% de nuestra población estudiada de hombres y mujeres tienen patología de base hipertensión. Sin embargo, el 66.7% son los que muestran tener alguna otra patología de base, además de la hipertensión. En su mayoría era diabetes mellitus, pero tienen alguna otra enfermedad concomitante. El 70% de nuestra población estudiada fueron mujeres, mientras que únicamente el 30% fueron hombres. La mayoría de la población estudiada tenían un rango de edad entre 50 hasta 60 años, siendo los menormente estudiados de 20 a 30 años, seguido de los pacientes de 60 hasta 70 años. Entonces nuestra población se centró de 50 hasta 60 años. También evaluamos otros factores que son importantes dentro del apego farmacológico y más en pacientes que ya tienen alguna patología de base, como son las enfermedades crónicas. En este caso estamos estudiando la hipertensión. Son los pacientes que llegan a generar alguna automedicación, no necesariamente para la hipertensión, sino en cualquier otro caso que lleguen a automedicarse. El 26.3% contestó que sí llegan a tener algún caso de automedicación, no necesariamente para la hipertensión, pero sí llegan a automedicarse en casa, lo cual va ligado al apego farmacológico. Únicamente el 50% de la población estudiada tuvo un 100% de apego farmacológico, teniendo que sí toman sus medicamentos en los horarios establecidos sin desfasar o sin llegar a omitir alguna dosificación. Eso porque es importante, porque en esto también se va a ver
los resultados en cuanto a la efectividad del tratamiento e incluso el que podamos nosotros rastrear las reacciones adversas. Si nuestros pacientes más bien llevan a cabo los procesos de automedicación sin saber los efectos farmacológicos que puede presentar su medicamento, si ese medicamento por el que ellos están automedicando llega a tener alguna interacción farmacológica con el antihipertensivo que ellos están tomando, porque a lo mejor les puede llegar a causar una hipotensión o más bien inhibir el efecto farmacológico del antihipertensivo, pues todo esto nos lleva a incrementar los efectos secundarios o las reacciones adversas de nuestros medicamentos. Entonces, desde aquí nos toca como farmacéuticos el poder educar a nuestra población, educar a nuestros pacientes para que se lleve a cabo el apego farmacológico, y poder tener unos mejores resultados en cuanto a los efectos terapéuticos de la medicación y sean resultados positivos asociados al sistema de medicación. Dentro de los medicamentos más utilizados para el control de la hipertensión fue el captopril, es el medicamento mayormente utilizado en esta zona. Es seguido de la combinación de losartán con la hidroclorotiazida, es el medicamento que ya viene compuesto. Y por el tercer lugar se encuentra el amlodipino. Decidimos únicamente estudiar como este grupo de medicamentos, ya que son regularmente los mayormente utilizados. Sin embargo, pues existen más medicamentos todavía que pueden ser utilizados para el control de la hipertensión, como el verapamilo, el propanolol, el labetalol, pero ya son medicamentos que son utilizados en pacientes en una situación crítica y llevan un mayor seguimiento de monitoreo de cómo es la acción farmacoterapéutica en nuestros pacientes para no llegar a generar ahora un caso de hipotensión en nuestros pacientes. Entonces, esto fue el resultado de los medicamentos mayormente utilizados. Dentro de las reacciones adversas que iban a ser evaluadas, se centró el estudio de investigación en las reacciones adversas que son mayormente reportadas en la bibliografía. La mayoría de los antihipertensivos nos pueden causar fatiga, nos pueden causar náuseas, problemas para dormir, vértigo, dolor de cabeza, pueden causar tos, algunas erupciones cutáneas, una sensación de resequedad de la boca, pueden llegar incluso a causar depresión, trastornos del sueño, puede ser insomnio, pesadillas, el mareo y problemas de tipo gastrointestinal, como diarrea, por ejemplo. Entonces, en nuestro estudio se arrojó que la mayor reacción adversa que han presentado nuestros pacientes ha sido el dolor de cabeza. El dolor de cabeza está asociado mayormente a los antihipertensivos inhibidores de la enzima de angiotensina, por ejemplo, el captopril. Sin embargo, también los demás antihipertensivos lo pueden presentar, pero está mayormente asociado a este grupo de antihipertensivos. Las reacciones que hasta el momento no habían presentado nuestros pacientes, porque sí se presentan o son reacciones más raras, menos frecuentes, es la depresión, llegarán a tener pesadillas o igual trastornos del sueño. Para que fuera un poquito más entendible para nuestros pacientes, pues fueron los problemas para dormir. En este caso, pues en este segmento de población no fueron reportados. Por último, tendríamos que las reacciones adversas con mayor registro fue el dolor de cabeza, el cual está asociado, como lo comentaba, a los antihipertensivos inhibidores de la enzima de angiotensina, como por ejemplo que es el captopril, lo cual concuerda con nuestro estudio, que es uno de los antihipertensivos mayormente utilizados en esta población. El 70% de la población fueron mujeres y el 60% tenían una enfermedad crónica concomitante. Se estudiaron los antihipertensivos que mayormente fueron utilizados en esta población, siendo el captopril el más utilizado, teniendo en segundo lugar el antihipertensivo compuesto, que es el losartán con la hidroclorotiazida, seguido del amlodipino. Y por último, pues todos los medicamentos nos pueden producir reacciones adversas, por lo que nosotros tendríamos que educar a nuestros pacientes que estos efectos se pueden ver reducidos de acuerdo a la individualidad del tratamiento que tenemos con cada uno de los pacientes y al apego farmacoterapéutico que ellos puedan tener también en la toma de los medicamentos. En la mayoría de los medicamentos, incluso de este tipo, tienen interacciones incluso con alimentos, por ejemplo,
pues todos los antihipertensivos no se recomienda el consumo con embutidos. Sin embargo, muchas veces ese tipo de información, pues nuestro paciente no la conoce. Entonces, pues ellos siguen consumiendo alimentos de manera normal. Sin embargo, eso ya nos lleva a poder incrementar o reducir el riesgo de nuestros medicamentos y la efectividad, con lo cual ya no le podríamos dar como el seguimiento correcto de las reacciones adversas que podrían tener. Entonces, como farmacéuticos es importante darle el seguimiento a todas las reacciones adversas reportadas por nuestros pacientes para que podamos tener en nuestras unidades de farmacovigilancia los registros correspondientes y poderle dar la continuidad. En este caso, pues tenemos la unidad de farmacovigilancia, pues incluso reportar nuestras reacciones adversas mediante el sistema que es utilizado actualmente, que es el sistema de VigiFlow, con lo que pues ya se enlaza directamente con Cofepris y damos seguimiento de las reacciones adversas, con lo que se van nutriendo las plataformas que hemos visto anteriormente, en la que encontramos las reacciones adversas que son producidas por los medicamentos. Y por último, anexo las referencias de los antecedentes que también funcionaron para la sustentación de este proyecto.